Buenas noches, bienvenida familia dominicana, gracias por acompañarnos. Señores, el tema de esta noche es un tema muy interesante. Ustedes están escuchando hablar de generación Z, pero antes habían escuchado hablar de millennials hasta hace muy poco. Yo pensaba que la cosa se había quedado ahí. ¿Verdad, eh? Yo pensaba que eran los últimos. Yo también. Pero antes de los millennials, tú no habías oído hablar de la generación X. Claro, por supuesto. Sí. Bueno, pues se supone que yo soy de que un in-between. Yo estoy medio perdida con eso. Yo espero que nuestros panelistas nos lo aclaren. Y antes de la generación X, la más mencionada por los norteamericanos, los baby después boomers. de la Segunda Guerra Mundial, los baby boomers, Esa es la tuya, que nacieron muchísimos niños después de la Segunda Guerra Mundial, y esa es la generación a la que supuestamente yo correspondo, porque yo estoy casi terminando la generación de los baby boomers. Tú eres entre dos también. Vamos a tratar de entender cómo es que se clasifica una generación, cuáles características se le endilgan a las personas que crecen dentro de esa generación, porque la verdad es que me imagino que tiene mucho que ver con la tecnología, con la cultura, con la forma de pensar, pero como el mundo es tan diverso, a uno le cuesta pensar que gente que pertenezca a esa generación y que esté en diferentes latitudes va a tener un mismo estilo de vida o unas mismas necesidades. Exactamente. Todo eso lo vamos a hablar hoy como introducción a algo maravilloso. Si usted es padre de niños o de adolescentes que están entre los 2 y los 22 años aproximadamente, usted debería o debe ver este programa. Y llámelos a ellos también, porque como la tecnología ha ido cambiando tanto, así están cambiando las nuevas generaciones, y así debe cambiar también la forma en que criemos a esas nuevas generaciones. Y esa generación Z tiene mucho que decir. Así mismo. Vamos a hablar de la generación Z, adolescentes, los jóvenes adultos que están empezando la vida, ya son de 20, 21, 22 años. Esa generación que va a transformar el mundo. Veamos el informe. Primero fueron los Baby Boomer, luego la famosa generación X, seguida por la Y o Millennials, y ahora tenemos la generación Z, que no son más que los nacidos a partir del año 2000, o sea, nuestros actuales adolescentes y preadolescentes. Chicos que nacieron en el mundo digital, acostumbrados al uso de las redes, las pantallas de varios dispositivos y la interacción virtual. Pero dado que gran parte de su vida ocurre a través del Internet, esto genera preocupación en padres y educadores que sienten que los jóvenes están perdiendo su tiempo o que se están encerrando en sí mismo, perdiendo la capacidad de relacionarse en el mundo real o interesarse en la sociedad que los rodea. ¿Cómo piensa esta nueva generación? ¿Cuáles son sus potenciales? ¿Cómo podemos lograr convertir en algo beneficioso ese interés innato que tienen por la tecnología? ¿Están las generaciones anteriores en capacidad de entenderlos? Estas preguntas y muchas más en la mesa de esta noche, María Cela. Esta noche, María Cela. Yo creo que nosotros, los padres de mi generación, fuimos los primeros que le teníamos temor a nuestros padres y también a nuestros hijos, porque saben casi más que nosotros y nos dan unos tremendos discursos. Dicen que la generación Z es la primera que no funciona con sermones. Así es que, padre, madre, escuche bien lo que en esta mesa se va a debatir o se va a conocer en el día de hoy. Y nuestros invitados son Elaine Félix, quien es educadora sexual, conferencista, publicista y directora de Respuesta y Nutritiva. Bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Además, motivadora de esta mesa desde hace ya como... Fueron 2 o 3... Fue quien propuso la creación de esta mesa. Sí, ella es una enamorada de la generación Z. Emma Carolina Fernández, nuestra magíster, consultora psicoeducativa, y además pues un personaje que todo el mundo quiere por la forma en que se expresa, tan certera. Estas dos mujeres son pesos pesados. De este lado, Hideki Morrison, por supuesto, ustedes lo conocen. Tenemos que hablar de tecnología porque esa gente sabe mucho de eso. El ingeniero en telecomunicaciones. Y Cristi González, una chica, generación Z, Miss Beauty Teenager, pero además una chica brillante. Gracias. Una Miss Teenager de su generación, podríamos decirlo así. Vamos a hablar de las características
de esta generación. Primero que nada, las generaciones antes, cuando yo estudié, eran cada 20 años. Eso ha cambiado ahora porque yo veo que algunas son de 16 años, otras 20 años. Se sigue manejando más o menos el mismo periodo. Cada 20 años aproximadamente tenemos una generación y se ha desarrollado a partir del marketing digital. O sea, se han pautado para poder conocer cómo funciona, cómo compra, cómo piensa la generación para desarrollar productos que al final ellos compren. Y para eso nosotros hemos desarrollado una serie de características que nos definen. Los que pertenecemos a una generación X compramos diferente a los chicos que estamos criando hoy. Ok, los millennials. O sea que ya los millennials son viejos. Ella no. Hay uno que estamos entre los dos. Los Entre millennials X y son los Los senials. senials. Los Senials. senials. Pero ellos Que son nacimos en Bueno, se está hablando, es como una nueva, es un nuevo Exacto. concepto donde lo que no nos identificamos con la generación X, pero tampoco nacimos en el periodo de los Lo que están millennials. al final de una generación y al principio Exactamente. Sí, es como un término que se ha venido y nosotros nos ha gustado porque es como una versión más moderna de la generación X, que fuimos lo que nacimos en el 78, 75, que tenemos una visión un poquito más análoga, pero nos llevamos muy bien con la tecnología. Pero es bueno en este fase introductoria esclarecer y aplatanar el concepto. Ay, sí. Porque tanto lo de generación Z, X, Baby boomers, todo eso es muy norteamericano. Eso forma parte de una parametrización social de los Estados Unidos y de algunos países del primer mundo. En muchas de esas generaciones nosotros podemos tener un reflejo en la realidad dominicana, porque uno tiene segmentos de clases sociales que se pueden comportar como esa clasificación. Sin embargo, una gran proporción de la sociedad dominicana está muy lejos de muchas de esas categorías. Porque está lejos de la tecnología. Exacto. Porque hay una gran brecha digital. De la educación. Está Sobre todo lejos el concepto muchas de brecha digital, que es la separación entre unos pocos Claro. que tienen acceso a las TICs, a las tecnologías de información y comunicación, y muchísima gente que no tiene acceso. Entonces, cuando nosotros hablamos de baby boomers, cuando hablamos de millennial, cuando hablamos Aquí de no hay generación, baby boomer, nada más. aquí hay Pero yo características. terminaba, Sí, pero déjame decirte que eso es importante esclarecer, que cuando se habla de baby boomers, estamos hablando después de la Segunda Guerra Mundial, Exacto. que vienen todos esos soldados que salen de la guerra y llegan a Estados Unidos, porque definitivamente eran estadounidenses, y arrancan a tener muchachitos porque de estar 4 o 5 años en guerra, una explosión de una bebés. explosión. Y fue la revolución sexual, ahí estuvieron, bueno, Sí, ustedes saben los hippies. todos los grandes cambios, la Las década mujeres de comienzan a 60. trabajar 60. formalmente porque de cuando ellos se fueron a la guerra y ellas fueron a las fábricas y ellos vuelven, ellas dicen, yo no vuelvo para la casa a andar descalza y embarazada, o sea, yo también voy a estar, y es donde la mujer sale a trabajar y se sigue formando. Y miren esta mesa solo por un segundo, ingeniero Morrison, Me siento halagado. Pero y debidamente adornado. justo después de los baby boomers. Ella está- Yo estoy ya. Ya fui yo que dije que yo era la única baby boomer. Pero con lo que dice el ingeniero, se desprende, por ejemplo, que aquí los millennials llegaron tarde, porque aquí el internet no se popularizó hasta mediados de los 90, a Claro. diferencia de Estados Unidos, Claro. que fue antes. Sí. Entonces por eso ese in-between es importante entre la X y Y los además millennials. que en nuestro país coexisten muchas realidades e idiosincrasias. Aquí usted tiene en algunos polígonos y en algunos segmentos sociales personas que tienen las mismas características conductuales que cualquier persona que vive en Manhattan. Pero usted tiene en la gran mayoría del país, Que no la en tiene. Catanga, en Borojol, gente Exacto. que no tiene Exacto. una tableta. Pero o no vamos a tiene definir conexión a algo, internet. vamos a definir algo. Los millennials, que son los de los que tanto escuchamos hablar y que un poco intimidan a la generación X y a la generación de los baby boomers, ni se diga, porque vienen arrasando, dominan la tecnología, etcétera, aunque no nacieron, no son digitales de nacimiento los millennials. Sin embargo, la generación Z sí. Vamos a hablar de la diferencia de esas dos generaciones y la Z cuando empieza. ¿Cuándo empieza? Exacto. ¿Cuándo empieza? Vamos a hablar de esas Porque características. y de cuándo empieza. los de los millennials es por el milenio. Todo el que nació del 82 en adelante, es decir, en el momento en que iba a tener la mayoría de edad en el año 2000, se parte de que toda persona que fue mayor de edad en el año 2000 y que a partir de ese momento inicia en el milenio su mayoría de edad es considerado millennial. Todo el que nace en el 2000 o posterior
es considerado generación Z, Z. Pero bajo es ese criterio norteamericano. Los millennials jugaban con Atari, jugaban cuando chiquiticos, Pero conste en jugaban acta, con pero Super nosotros Mario. nacemos, porque yo estoy en ese grupo, voy a declarar que ahorita me tiraste a no Baby Boomer y sentí Mucho un poquito cuidado, de... No, ¿verdad? porque yo soy orgullosa de mis canas, tú, oye, son 50, pero nada más son 50. Fíjate, nosotros comenzamos con los relojes que hacían crum, crum, crum. Le dábamos O cuerda sea, a los relojes. Sí. y terminamos, ay señores, yo me acuerdo cuando uno tenía una casetera, Sí. eso era lo más adelante. Pero nosotros Un usábamos Walkman, un y después Walkman. un CD player. Un CD player. Nosotros comenzamos análogos, señor. Estoy hablando Perdón, los baby boomers tocábamos en pico. en pico. Sí. Mi esposo también. Tocábamos los long play y los chiquiticos de Y 45. de 45. Y los Nosotros poníamos. comenzamos en análogos y nosotros al crecer tuvimos los tocacassette, los MP3, los MP4 y los CD. Y ya después los demás llegó. Pero entonces, hablamos de la generación Z. Esos sí nacieron digitales, esos nacieron en la era Nacieron, digital. Nacieron con un iPad en la mano. Nacieron en una época que se conoce como la era digital, Exacto. la era de la internet, y al margen de que pueda una persona tener o no acceso a ella, está definiendo el presente y el futuro. Y el tema es muy oportuno porque los padres, madres o tutores que no ven, tienen un gran desafío, tienen una nueva forma necesaria de enseñar, Claro. de aprender. La escuela le parece aburrida, el profesor que viene con una serie de anécdotas memorizadas ya no es el referente del conocimiento, porque Ahí des es en donde cuenta que en está estos la gran cambios generacionales pasamos desde la imprenta de Gutenberg o una época donde alguien era el dueño del conocimiento a la liberalización de la información, Y eso que es la era digital. Eso es lo más interesante, porque ellos pasaron del sistema vertical, donde el adulto era el que tenía la información y donde el adulto era la guía, porque a él era que yo tenía que acceder para aprender algo. Ahora mismo ellos no necesitan a los adultos para aprender. Lo cuestionan. Exacto, entonces De hecho, son autodidactas. exacto, el sistema está totalmente vertical y a nosotros que nos duele, porque precisamente nosotros no sabemos reproducir otra cosa, Una porque de las crecimos en ese características sistema. que hablan algunos autores que han estudiado esta generación que surge a partir del 90, 93, como decía Diana. 95 es. A partir del 95, 93, más o menos, por ahí. hay algunos hasta- que hablan del 93. Incluso incluye la primera década del 2000, hasta el Ajá. 2010. Ellos hablan de que esta generación va a valorar mucho más la inteligencia a través del uso de las tecnologías. Y no solamente eso. Oye, lo más interesante de esta generación, ellos están utilizando la tecnología para bien, aunque la gente dice que lo que se la pase chateando, han satanizado esta generación. Pero Estoy de acuerdo contigo. lo que estamos trabajando con esta generación todos los días, vemos el provecho que ellos le están sacando, precisamente están haciendo negocios. Yo tengo estudiantes que me dicen, yo estoy vendiendo brownie por Snapchat, yo estoy vendiendo, o sea, están haciendo negocios. Vamos a hablar de esas literalmente. características. Exacto, cosas Vamos que a nosotros poner. no se nos ocurre. Ok, la primera de las características que estábamos leyendo en un artículo, los millennials empezaron la tendencia de la multipantalla, o sea, empezaron a poder tener la computadora y el celular. Manejan Pero- hasta 5 pero- manejan. pero la generación Z maneja 5. Hasta 5. Así mismo Cinco es. pantallas simultáneamente. Por ende, llama zapping. su capacidad de concentración o de atención, span of attention, de prestarte atención son 8 segundos. Y te lo voy a explicar muy fácil. Esta generación no le sirven los sermones. Señores, los papás antes nos sentaban y nos daban el sermón de media hora. Esta generación Y tú ha llorabas creado- con hipiu y moco. a esta generación- Y ya no. Sí, Ahora no, ahora que tienen argumentos. Señores, y oigan la Tienen tecnología, argumentos. oigan la tecnología cerebral de esta generación. El cuerpo de ellos está ahí, pero su mente no está ahí. Su mente no está ellos ahí. te están mirando ¿Qué? y tú estás, porque entonces tú no te bañaste. Y ellos Sí, yo- literalmente te dicen, tú tienes razón. Y tú juras que te están oyendo. No te están oyendo porque su cerebro cambió. Ellos han creado un mecanismo de bloqueo. Después de esos 8 segundos, que es el tiempo de atención de un goldfish, ya. O sea, padres, aprendan a hablar poco y a ser precisos. Y también con eso de que nosotros también hay que verlo del lado positivo, de que, por ejemplo, pasa muchas veces de que estamos si viendo televisión y haciendo tarea y nos dicen, apaga esa televisión, que tú no vas a poder hacer nada. Y nosotros como que sí puedo. ¿Y tú ves televisión, Cristi? A esa es otra. Uno usa la televisión para ver películas que están en la computadora. Vemos Netflix. Exacto. Que son Es cosas que una tenemos la desgracia capacidad que de yo poder tenga que hacer varias decir cosas eso. al mismo tiempo. Porque sí, yo nací viendo televisión, viendo mis muñequitos, pero ahora estamos en un nivel donde los canales realmente no es algo que utilizamos de manera seguida. Tú ves generalmente la persona que no tiene una cuenta de Netflix
coge una prestada y la usa, como ¿Cuántos sea. años tienes tú? 17. 17 es Exacto. generación Claro, Z. claro, Es generación ya Z. está. Dicen que llega hasta los 2015, o sea, desde Exacto. los 2 años, la gente que tiene desde 2 años hasta 22 años. Exacto. Yo tengo 2 generación Z. Oye, He leído todo y está... No, y fíjate qué pasa, como estábamos hablando, Elaine y yo estamos felices de que nos invitaran, gracias. Adoramos Muy contenta esa que estamos aquí. Entonces, y sin campanas, esto es lo mejor, lo que más me ha gustado es que no hay campanas. Entonces, fíjate qué pasa. Cuando tú tienes un muchacho que está escuchando música, uno de los retos, la gente que va a mi despacho, mire, yo creo que usted hable con él, porque él tiene que aprenderse a enfocar en una cosa. Mire, él está escuchando música, Nosotros estamos se muy está llamando por angustiados, teléfono, ¿sí? y dice que estudiando. Usted le puede explicar que solo es una cosa. Y yo, señora, el problema no es de él, es suyo. Exacto. O sea, enfóquese usted en lo que usted quiera. Déjelo, porque si él está, la música es un aislante para él. Y si él no coge ese teléfono en ese instante, en ese minuto, que él se siente que la vida se le va por ahí. Claro, vamos a trabajar con los hábitos, de los 7 hábitos de la persona altamente efectiva y a priorizar y todo eso. Ahora, los muchachos son capaces de acortar procesos que a mí me toman tal vez Claro, más es tiempo que a otro ellos. cerebro, el cerebro es Exactamente. plástico, la tecnología cambia y el cerebro se adapta a esa nueva tecnología. La Y elasticidad neuronal. Exacto, porque el Exactamente. plástico es un tema sumamente interesante. Usted se va a dar cuenta de que muchas cosas que la tienen a usted o lo tienen a usted muy preocupado sobre su adolescente o sobre su niño de 8, 9, 10 años, no es motivo de preocupación. Vamos a seguir analizándolo porque tiene que haber algo que sí pueda hacerlo. Y también lo vamos a encontrar, pero no vamos a cambiar. Las generaciones ya vienen con su chip y eso es lo que va. Usted diga lo que diga, haga lo que haga. Vamos a seguir aprendiendo sobre la generación Z cuando regresemos. Nuestro hashtag Generación Z, ENN, escríbanos. Si usted también pertenece o tú perteneces a esa generación, haz tu comentario sobre nosotros, los de otras generaciones. Ya regresamos. ¿Quieres disfrutar de todo lo que hacemos en Esta Noche Mariacela? Escribe Esta Noche Mariacela en YouTube y encontrarás los momentos más impactantes del programa. Suscríbete ahora mismo a nuestro canal de YouTube. Danos me gusta, comenta y comparte con nosotros.